Durante las próximas horas conoceremos probablemente los dos datos más importantes de todo este primer trimestre, ya que determinarán la salud de la economía y por ende el rumbo de los diferentes mercados e índices globales. En el vídeo de hoy voy a hacer un repaso de las noticias de última hora. Compararé este contexto económico con otros contextos económicos y analizaré cómo reaccionan índices como el SP500 en función de lo que pasa con los datos que conoceremos esta semana. Bueno, los dos datos que vamos a conocer durante esta semana, durante las próximas horas y que sin ninguna duda van a marcar la dirección de la salud económica en Estados Unidos y por regla de tres, la dirección de la salud económica en términos generales en el mundo y evidentemente la dirección de los propios índices que representan esos diferentes países son, en primer lugar, y simplemente porque va a ser el dato que vamos a conocer primero, los tipos de interés en Estados Unidos, los vamos a conocer miércoles a las 20:00 UTC+1 y luego, en segundo lugar, datos de empleo o desempleo en Estados Unidos. El jueves vamos a conocer nuevas peticiones de subsidio por desempleo y el viernes vamos a conocer directamente la tasa de desempleo. A ver, es cierto que la tasa de desempleo es un dato que se da de forma mensual, con lo cual el mes que viene tendremos otro dato, el mes que viene tendremos otro y así sucesivamente, y con lo cual no es un dato que directamente vaya a marcar el rumbo de los próximos meses, porque es un dato que se va actualizando, pero es cierto que la situación en cuanto a los tipos de interés no vamos a volver a conocerla hasta marzo de este año, hasta el último mes del primer trimestre de este año 2024. Quiero decir, lo importante no está en los datos individuales como tal, sino que está en la interrelación de ambos datos. Y en los tipos de interés podríamos decir, oye, pero si estamos a 5,25, 5,50 y se van a mantener igual, aquí no va a haber cambio. Es cierto que no va a haber cambio y es increíblemente poco probable que haya sorpresa en cuanto a estos tipos de interés. Es literalmente incluso imposible que se suban los tipos de interés y es muy poco probable que se bajen, también prácticamente imposible, pero el tema no va a estar en el dato como tal, sino que va a estar en los comunicados y, como digo, en la interrelación de este dato con el dato del empleo, o mejor dicho, del desempleo en Estados Unidos, que independientemente de que vaya a ser continuo, porque es un dato que se da de forma mensual, la interrelación de esta semana es lo que va a marcar un poco la dirección. Y lo que primero voy a hacer es explicar muy por encima el contexto en el que nos encontramos, haciendo un análisis de cómo reacciona el mercado, utilizando el S&P500 como guía, ya que es uno de los índices con más data histórica, utilizando el S&P500 como guía de cómo reacciona en base a los datos y luego haremos una unión de los tipos de interés con la tasa de desempleo y lo pondremos encima del gráfico para ver un poco lo que podemos esperar literalmente durante los próximos meses. Entonces, tasa de desempleo. La tasa de desempleo es un dato el cual sí que se espera un incremento del 3,7% al 3,8% y realmente algo que me gusta es analizarla en dos direcciones. Primero, de forma un poquito más continua, con mayor data, como podemos encontrar aquí. Como vemos, evidentemente, por lo que sucedió durante el año 2020, a principios la tasa de desempleo se disparó, literalmente llegamos al 14,8% en Estados Unidos, un dato tremendo que no se había alcanzado en décadas y décadas y décadas, de hecho es uno de los récords, y justamente desde ese momento, obvio, hemos tenido un movimiento a la baja de esa tasa. Pero actualmente ya no estamos formando un movimiento a la baja, sino que nos hemos aplanado. Pero no solo nos hemos aplanado, sino que estamos empezando a subir. Pasamos de hacer máximos y mínimos decrecientes a ponernos planos y ahora a hacer máximos y mínimos crecientes. Y la tasa de desempleo se espera que este viernes vuelva al 3,8%, que es el máximo que se alcanzó durante agosto, septiembre y octubre del año 2023. Entonces, vamos a estar justamente en ese punto de inflexión en el que, vale, vamos a volver al 3,8%, pero es que es un dato que vamos a seguir teniendo durante los próximos meses, con lo cual podremos confirmar si la tendencia sigue siendo alcista. Desconozco la realidad de si va a haber algún tipo de sorpresa referente a la tasa de desempleo. No es la intención del vídeo, pero lo que sí que podemos determinar es que cuando la tasa de desempleo frena el movimiento a la baja, y no solo frena el movimiento a la baja, sino que inicia un movimiento al alza, no tiene que ser por un motivo tan heavy como
lo que vivimos en el año 2020. Puede ser por otro tipo de motivos, crisis, recesiones, problemas económicos, lo que sea. Lo que sucede son dos cosas. Punto número uno, iniciamos un movimiento a la baja. Eso es así, cada vez que la tasa de desempleo sube, el mercado cae. Y punto número dos, en muchos de esos movimientos a la baja se forman recesiones. Como puedes comprobar, las líneas, las franjas verticales de color gris indican momentos de recesión que coinciden con momentos en los que la tasa de desempleo deja de caer, frena y sube, y momentos donde el mercado cae. Primero viene la caída y luego viene la recesión, es decir, la recesión sucede durante la caída y muchas veces, independientemente de que el mercado esté subiendo, como por ejemplo en el año 2008-2009, seguíamos en recesión cuando el mercado ya había tocado suelo. No quiere decir que primero venga una recesión, nos enteramos todos de que hay recesión y luego el mercado cae. No. El mercado empieza a caer, luego te das cuenta de que hay recesión debido a los datos económicos que van saliendo y luego, independientemente de que se mantenga en ese proceso recesivo, el mercado ya inicia la subida. Pero claro, la tasa de desempleo como tal no es suficientemente válida porque puede haber diferentes argumentos o diferentes elementos que inhabiliten, por así decirlo, ese movimiento al alza de la tasa de desempleo. Y esto lo podemos medir a través del siguiente dato, y es los reclamos continuos. Los reclamos continuos simplemente es una medida del número de personas que no solo se quedan en el paro, sino que además reclaman de forma continua las ayudas del gobierno o del Estado porque no tienen trabajo. Claro, no es lo mismo que te quedes en el paro y al mes, mes y medio, tú vuelves a conseguir trabajo porque hay esa salud, porque hay esa circulación de empleo y desempleo, que por el contrario te quedes sin trabajo y tengas que seguir reclamando y reclamando y reclamando esas ayudas por dos motivos. Algunos motivos es porque no quieres trabajar y otros motivos es porque no encuentras trabajo. Y justamente el punto en el que nos encontramos ahora es ese. Ya analizamos en otros vídeos que el principal problema de las personas en Estados Unidos es que no están encontrando trabajo. No es que no quieran trabajar, es que no están encontrando trabajo. Por ejemplo, durante el año 2020, 2021, 2022, hubo esa tasa de desempleo, pero había mucha gente que no quería trabajar, por lo que fuera, por miedo a enfermarse, no tengo ni idea. Pero la situación actual es distinta. No lo voy a traer en este vídeo para no alargarme, pero ya analizamos en un vídeo de no hace mucho que el principal problema del desempleo es que no se está encontrando trabajo. Y no se está encontrando trabajo no porque haya otro trabajando, sino porque se están eliminando trabajos. Y eso es un contexto interno que solidifica un poco, punto número uno, ese crecimiento del desempleo, y punto número dos, esa tasa de reclamos continuos, que como podéis comprobar está siendo claramente ascendente. Tuvimos un claro movimiento alcista en 2022-2023, luego formamos un pequeño pullback, hablando mal, justamente fue en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Qué pasó con el desempleo? Vamos a ver. Abril, mayo, junio. Fijaros cómo el desempleo iba subiendo, pero los reclamos continuos iban bajando en el mismo periodo. ¿Esto qué indica? Esto indica que sí, el desempleo subía, pero no había gente no había cada vez más gente que estaba pidiendo esas ayudas al Estado. Pero ahora hemos vuelto a esa senda y no estamos en máximos totales, pero estamos muy cerca de los máximos. Con lo cual, esos reclamos continuos apoyan la tesitura de que la tasa de desempleo actual, que cada vez es más creciente, está siendo por motivos obligados, no por decisiones propias, sino porque literalmente hay cada vez menos puestos de empleo. Pero claro, antes de pasar a los tipos de interés, antes de pasar a la interrelación, que esto es lo mejor del vídeo en la parte final, entre tipos de interés y desempleo, vamos a ver cómo afecta que la tasa de desempleo suba al gráfico. Lo hemos medio visto aquí, pero voy a repasarlo muy rápido a través de este gráfico de velas porque es más visual. Entonces ponemos una nueva escala de precios, esto es el S&P 500, echamos para atrás y vamos a marcar los puntos donde la tasa de desempleo inicia un movimiento ascendente. De forma vertical vamos a marcar diferentes puntos donde, pues bueno, la tasa de desempleo no es que esté cayendo, no es que esté frenando, sino que ya está iniciando ese recorrido al alza.
Simplemente para tener un poco de referencia de lo que suele suceder cuando pasan estas cosas donde el desempleo incrementa. Pues bien, desde el año 1969, es decir, no es desde ayer, es desde el año 1969, podríamos ir más para atrás, pero para no alargarlo, como digo, en los momentos en los que la tasa de desempleo inicia un movimiento ascendente, ¿qué pasa con el SP500? Caída. ¿Qué pasa con el SP500? Caída. ¿Qué pasa con el SP500? Aquí inicia un movimiento ascendente, no hay una caída inicial, si bien sí hay un proceso correctivo, es decir, aquí la tasa de desempleo inicia ese movimiento al alza, como podéis comprobar. Lo he marcado el 19 de junio, aquí lo tenemos, el 19 de junio, 18 de junio del 79. Vale, es cierto que justamente cuando empieza la caída, el SP500 forma una subida del 11% y luego incluso llega a subir un 18%. Pero fijaros cómo literalmente 287 días más tarde de que ese desempleo esté subiendo, el SP500 está un 7% abajo. Quiero decir, no es el tema de que, vale, empieza a subir el desempleo, empieza a caer el SP500. No, incluso hemos visto cómo hay impulso, pullback, nuevo impulso, pero ¿qué termina sucediendo? Que a los 287 días, no es que tu dinero valga lo mismo, o no es que valer nunca vale lo mismo, pero bueno, no es que tu inversión esté al 0%, sino que han pasado 287 días y ha caído un 7%. ¿Ok? Importante entender eso. Vamos a repasar rápidamente otros momentos. Por ejemplo, el año 1990, sube el desempleo, el SP500, ¡pam!, forma caída. Nos vamos al año 2000, sube el desempleo. Aquí no cabe explicar qué es lo que estuvo pasando, 2000, 2007 y en el año 2019-2020 sucedió lo mismo. Fijaros que el desempleo ya estaba iniciando un movimiento ascendente antes de lo que pasó. Quiero decir, ya estaba subiendo el desempleo cuando el SP500 luego cayó con tanta fuerza y subió el desempleo con tanta fuerza por la pandemia, justamente en el año 2020, perdón. Pero el desempleo ya estaba subiendo. No sabemos qué es lo que hubiera sucedido si no hubiéramos tenido este episodio, pero el desempleo ya estaba subiendo y ahora mismo la situación es evidente. El desempleo está empezando a formar más señales. Yo no tasaría como, vale, ya está subiendo de forma oficial, ya está en tendencia alcista de forma oficial, hasta que no rompamos claramente el nivel del 3,8%. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque podríamos tasar esto como una especie de rango. Si cogemos y hacemos un poco así, pues sí, se puede estar formando un final de todo este movimiento bajista, pero no tenemos ni idea de si esto va a ser el pico máximo debido a todas las medidas que se están tomando y ahora volveremos a caer. Sinceramente, entre tú y yo no es muy probable, pero yo no soy economista y nunca puedes decir nunca, la realidad es esa. O si esto es simplemente el final para dar un movimiento ascendente. Pero yo creo que hasta que no se sitúe el desempleo por encima del 3,8%, hasta que no lleguemos al 3,80 y pico por ciento, yo creo que no podemos hablar de, vale, ya podemos marcar una línea vertical porque el desempleo está subiendo de forma clara. Entonces, esto es el primer dato que vamos a conocer durante esta semana. Va a ser un dato que no es que vaya a ser único, porque hay diferentes formas a través de las cuales vamos a poder hablar del desempleo, y que tampoco es tan definitivo como los tipos de interés en Estados Unidos, porque el desempleo va a salir más veces. Pero lo importante, como he comentado, es la interrelación. Y en este caso vamos a conocer literalmente mañana, miércoles 31 de enero, la decisión de tipos de interés. Lo importante, como suele ser en este tipo de datos, no es el dato como tal, sino que es el comunicado del FOMC, las actas del FOMC, que no salen aquí, pero van a salir a las 20:00 también, y luego la posterior rueda de prensa. ¿Por qué? Porque los tipos de interés tienen unas perspectivas, tienen como unas predicciones que van a poder ir saliendo en función de cómo se vaya desarrollando la situación económica. Y esas previsiones van variando en función de, pues, datos como el empleo, como el desempleo, PIBs, en fin, todos los datos que afectan a la economía hacen mover esas previsiones. Y el tema es que hasta ahora, y podemos venir aquí a FedWatch Tools, venimos al apartado de probabilidades, que ya estamos en él, y si hacemos un poquito de zoom, podremos comprobar que actualmente estamos a día 30, mañana será día 31, y hay un 97,9% de probabilidades de que los tipos de interés se mantengan como tal. Pero es que hasta hace 2 semanas se esperaba que
el 20 de marzo del año 2024, el segundo dato de tipos de interés de este año, hay 8 en todo el año, pues el segundo de este año se esperaba que ya se reducieran los tipos de interés. Y fijaros cómo ha cambiado esa tesitura y ahora se espera que durante este segundo dato de tipos de interés se mantengan planos. ¿Esto qué implica? Implica que el día de mañana no es que vayamos a conocer la tasa, que ya es más que claro que va a ser como la que está actualmente, sino que vamos a poder conocer cuáles son las previsiones de Jerome Powell, de la Fed, del FOMC, respecto a los tipos de interés, respecto a la situación económica y respecto a lo que tiene que pasar o no tiene que pasar para que las tasas de tipos de interés bajen. Y podremos marcar una fecha mucho más clara y fehaciente de cuándo podemos esperar que se reduzcan esas tasas, que hasta ahora estaba marcado como el 20 de marzo. Pero ahora vamos a tener que pasar al 1 de mayo. Es decir, esperamos, porque así lo marcan las probabilidades, que el 1 de mayo sea el día que los tipos de interés bajen. A menos que mañana, que es lo importante, cambie esa tesitura. Así que nos venimos al gráfico y esta línea vertical marcaba la semana del 18 de marzo, que representaba pues esa reducción de tipos de interés que esperábamos. Pero nos vamos a tener que ir a mayo porque justamente va a ser esta semana de aquí la semana que podemos esperar que los tipos de interés cambien, que los tipos de interés bajen, que es esta semana no del 29 de abril, sería la siguiente, pero justamente esta semana del 29 de abril. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que si ponemos encima de la mesa los tipos de interés y ahora pasamos a hacer la comparativa entre ambos ratios o entre ambos datos, vamos a poner interest rate, nueva escala de precios, podemos darnos cuenta que suele suceder siempre del mismo modo. En función de la situación económica que estamos viviendo, los tipos de interés tienen que subir para ajustar temas como la inflación. El precio llega un momento en el que o los datos se estabilizan previa a una reducción para ajustar lo mismo. En vez de ajustarlo al alza, se ajusta a la baja. Y esto es un recorrido que suele ser habitual y que, casualidad o no, suele tener una relación muy similar siempre. Entonces, vamos a poner también nuevamente qué es lo que sucede en el momento en el que se empiezan a reducir los tipos de interés para ver qué es lo que pasa con el S&P 500 en esos momentos de mercado donde los tipos de interés se van a la baja. Es importante entender que hay veces que, independientemente de que los tipos de interés estén subiendo, como es el caso, realmente están formando un movimiento bajista en términos generales, pero independientemente de ello lo vamos a marcar de todos modos y vamos a marcar pues unos 5 o 6 datos o 5 o 6 momentos en los que los tipos de interés han pasado de subir a caer. Entonces, aquí nos vamos a ir para aquí. ¿Qué pasa? Y quiero también dejarlo claro, no son situaciones de mercado idénticas, ni contextos idénticos, ni tienen que ser reactivas. No tiene que ser una cosa y después la otra. Este caso de aquí, como podemos comprobar, ya veníamos de un claro movimiento bajista cuando los tipos de interés se empiezan a bajar. ¿Y qué es lo que sucede a posteriori? Pues que el mercado literalmente deja de hacer impulsos y pullbacks. Fijaros cómo el mercado, hasta que los tipos de interés se empiezan a reducir, hacía un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, un impulso, un pullback. Pero cuando se empiezan a reducir los tipos, el mercado, ¡pam!, explota a la baja. Siguiente caso. Aquí tenemos otro caso en el que se empiezan a reducir los tipos de interés y el mercado, es cierto, no cae. El mercado sigue explotando con fuerza dentro de un ciclo económico largo y duradero que tiene una época pues bastante positiva. Los tipos de interés vuelven a subirse. ¿Para qué? Pues porque el mercado está subiendo con mucha fuerza. Para controlar esa inflación y ese exceso de poder de las personas, te suben los tipos de interés para que tengas más dificultades para gastar, en pocas palabras. ¿Y qué es lo que sucede cuando se rebajan? Que el mercado, ¡pam!, cae. Nueva situación, tipos de interés al alza, se empiezan a reducir, ¡pam!, el mercado cae. Nueva situación, tipos de interés al alza, se empiezan a reducir, ¡pam!, el mercado cae. Y así sucesivamente. Este es un patrón y una estructura que es más que habitual. Momento en el que los tipos de interés dejan de subirse y empiezan a reducirse, el mercado suele formar movimientos a la baja. No son inmediatos, no es una regla del 100% de las veces, pero es algo que va muy de la mano. Pero es que aún va más de la mano si encima de este gráfico lo que hacemos es poner la tasa de desempleo.
Si ponemos la tasa de desempleo, ¿qué podemos comprobar? Podemos comprobar, y vamos a ir haciéndolo poquito a poco, que en los momentos en los que los tipos de interés empiezan a reducirse, coincide con puntos donde la tasa de desempleo está subiendo. 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 Es decir, la tasa de desempleo inicia un pequeño movimiento ascendente antes de repuntar con fuerza. Inicia un pequeño movimiento ascendente antes de repuntar con fuerza. Pequeño movimiento ascendente antes de repuntar con fuerza. Y lo mismo, justo un poco antes de que se empiecen a reducir los tipos de interés. Haciendo que, como hemos comprobado, cada vez que los tipos de interés se reducen y cada vez que la tasa de desempleo incrementa, el mercado cae. Todas las veces hemos visto lo mismo, menos una ocasión en los tipos de interés, que ha seguido con ese movimiento ascendente claro, pero todo va de la mano. Y es justamente la tesitura que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo, y esto es un dato totalmente objetivo, o sea, aquí no hay ninguna valoración subjetiva de lo que creo me gustaría que pasara, simplemente es ver los datos y ver lo que está sucediendo. Han frenado la tasa de desempleo, está empezando a formar ese movimiento ascendente, que cada vez vamos a tener más datos, es decir, ahora vamos a tener un dato de tipos de interés, el dato va a ser literalmente esto. Vamos a hacer un pequeño forecasting de lo que podemos esperar. El dato de tipos de interés va a ser este, porque van a mantenerse, y va a ser este hasta marzo. La tasa de desempleo va a conocer un dato nuevo que en términos generales debería llevarla nuevamente al 3,8, que es un poco lo que se esperaba. Vamos a ponerlo aquí, 3,8, hasta aquí, ¿vale? Los tipos de interés, según lo que parece a día de hoy y según lo que nos digan, eso también es otro tema, lo que nos digan mañana, se van a mantener planos también durante el dato del mes de marzo, es lo que nos han dicho. La tasa de desempleo, veremos si mantiene ese movimiento ascendente, pero puede ya superar el nivel de los máximos anteriores, si es que el desempleo y los reclamos continuos mantienen este ritmo. Algo que, sin ningún tipo de duda, puede llegar a fomentar el inicio de un pullback en activos como el S&P 500, hasta que la tasa de desempleo, en este dato de aquí, de mayo del año 2024, pase de 5,50, 5,25 a 5,25,5. Dentro de una tasa de desempleo que desconozco cómo va a ir moviéndose, evidentemente, pero obvio, si estamos en tendencia alcista en ese momento, pues va a seguir creciendo, independientemente de que pueda haber movimientos a la baja y demás. No es un dato que tiende al alza sí o sí, haciendo que, en otros términos, pueda agravarse esa corrección del S&P 500, que, sinceramente, a mí me gustaría ver al S&P 500 llegando a los 4.500, simplemente porque confirmaría como soporte un nivel que anteriormente era de resistencia. Resistencia, falsa ruptura, resistencia, resistencia, resistencia. Aquí sí que lo hemos roto, pero no lo hemos testeado aún como soporte. Y del mismo modo que se cierran gaps, del mismo modo que cuando rompes un soporte lo testeas luego como resistencia, cuando rompes una resistencia, lo normal es luego testearla como soporte. Y es algo que no hemos llevado a cabo aún, con lo cual es algo que podríamos esperar. Y es algo que puede beneficiarnos, toda esta situación económica que estamos viviendo, para fomentar ese testeo. Tiene que ser inmediato, tiene que ser a corto plazo, tiene que solo llegar a este nivel, tiene incluso que llegar a este nivel. La respuesta es que no tenemos ni idea de nada de eso. Lo único que sabemos es que podemos determinar que en función de los diferentes datos que vamos a conocer esta semana y de las diferentes tesituras que se van viviendo, podemos esperar un movimiento correctivo durante los próximos meses. Las magnitudes de lo mismo las desconocemos, no porque nosotros seamos incultos, que tampoco es que seamos economistas, sino porque los propios economistas lo desconocen, porque no hay una bola mágica. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.